Múltiples los asuntos que tenemos que hablar en terreno geoeconómico y recibimos ya a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva. Bueno, son múltiples los temas y eso que es un Jueves Santo, nada de respiro ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo diplomático. Y la mirada, sin lugar a dudas, esta mañana está puesta, Miguel Ángel, en ese viaje de Francia, o sea, del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y también de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a China, aunque para Pekín prácticamente el que viaja es Macron. No sé, en ese contexto en el que estamos viendo la importancia de esas relaciones, el peso que puede adoptar y es lo que busca Europa de China en la solución al conflicto en Ucrania, ¿cómo evalúas este viaje y cuál es tu análisis? Bueno, hay un detalle muy curioso. Los chinos son muy de cuidar las formas y de transmitir mensajes con ellas. Quien recibe a Macron es Xi, pero quien recibe a von der Leyen es Li. Li es un tecnócrata que ha acompañado un líder del Partido Comunista Chino, un químico con muchísima experiencia política, una persona muy próxima a Xi, pero no es Xi. Eso es la importancia que quieren transmitir los chinos al mundo o a los mismos europeos de lo que ellos piensan que es la Unión Europea, pero que desgraciadamente para los que somos miembros de ella, pues muy probablemente no refleje más que la verdad, que no somos más que un grupo donde nuestra presidenta está sometida, le guste o le disguste, a lo que digan al final los presidentes de los países que componen los 27 países. Perdón, la Unión, los 27 países que componen la Unión. Y que no es una verdadera unión. Bueno, habla von der Leyen, pero lo importante no es lo que diga von der Leyen, sino lo que diga Macron en la reunión con Xi. En ese encuentro, además lo vienen apuntando los expertos internacionales, la mirada de Xi Jinping, Europa es verdad que busca una respuesta, un posicionamiento de China en las relaciones comerciales, en la gestión de la mediación con Rusia para buscar una solución a Ucrania, pero también Pekín busca en Macron ese referente de negociación para buscar un tono más flexible en la negociación comercial con los socios europeos, con ese grupo, como dices, que nos pone en ese nivel de grupo de regiones, y también, por supuesto, ese papel que tiene Macron, que lo ha defendido en el área diplomática como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de Francia. Sí, no nos olvidemos de que China creció al calor y al alimento que le dimos los occidentales, comprándole, cuando ellos abrían sus fronteras, fundamentalmente con Deng Xiaoping, los occidentales empezamos a comprar y a trasladar masivamente la producción a China, al calor de los costes bajos. Está habiendo una traslocación, dado que los costes medios por hora de China ya están de una media de unos $8 la hora, se está trasladando a países de todo lo que es la zona, una zona muy amplia que, bueno, geopolíticamente se llama Altasia, que va desde el norte de la India, todo lo que es Vietnam y donde, bueno, pues incluiría, aunque no son más que clientes, no son proveedores, Corea y Japón, porque digamos son sus miembros ricos, pero que bueno, hay muchos acuerdos comerciales ya firmados y hay muchas compañías que están trasladando de manera masiva su producción a países como Vietnam, al norte de la India o inclusive a zonas de Indonesia. Y eso los chinos lo saben, es decir, su poder comercial en el medio y largo plazo va a ir cayendo. Va a ir cayendo. Yo, por ejemplo, ya no veo tan claro el que China vaya a superar en PIB a los americanos, porque creo que si ya no lo ha hecho, la situación en el medio y largo plazo no indica que eso vaya a ocurrir. Pero adicionalmente, China se empieza a convertir en un problema militar y de seguridad para Occidente. Están desarrollando un tipo de armas, fundamentalmente misiles hipersónicos, que no son misiles de velocidad hipersónica, que son muy difíciles de abatir porque tienen, a pesar de tener velocidades hipersónicas,
tienen movimiento, es decir, se pueden mover, no tienen trayectorias predecibles, que eso está focalizando a los conflictos que hemos visto en el mar de la China Meridional, con la historia de los submarinos franceses, que al final se lo dieron a los australianos, le compraron a los americanos. Toda esa historia es una historia geopolítica de primer nivel y que de alguna manera los chinos quieren solventarla con acuerdos bilaterales con países que, bueno, pues entiendan que pueden llegar a un acuerdo más rápido, que obviamente no son ni los americanos ni los ingleses, y para ellos pueden ser claramente pues los franceses. Y también hay que recordar que Scholz, el presidente alemán, era muy proclive a incorporar la tecnología de 5G en Alemania, la tecnología de Huawei, perdón, y ya la ha prohibido. Es decir, que poco a poco yo creo que los chinos se van dando cuenta de que necesitan algún tipo de acuerdo bidireccional con los países europeos para intentar que no se les corten vías de crecimiento en ese proceso que sí ha llamado como un nuevo orden mundial donde el epicentro sea China. Dibujo de ese orden mundial multipolar, de hecho, no era el asunto al que quería ir, pero sí que es verdad, más allá de Taiwán, que también quería poner sobre la mesa, hoy hemos visto como escenario a China también para aunar, a volver a retomar las negociaciones entre Arabia Saudí e Irán, en un movimiento más que también, de alguna manera, Arabia Saudí mira a otro de esos enemigos, otros países enfrentados de forma continuada con Estados Unidos, que es Irán. Claro, aquí hay que ver un juego de alianzas muy crítico. En Arabia Saudí quien impera, quien son las mayorías, son los sunís, pero realmente no son los sunís, sino una subfracción de los sunís que son los wahaidís, una fracción bastante radical a la hora de aplicar la ley musulmana de la Sharia. Mientras que los chiís, quien controlan es Irán. Irán está controlado por otra facción religiosa completamente opuesta. Ya se sabe que al final con quien más te peleas es con los hermanos, más que con los que tienes muy lejos, y entonces estos enfrentamientos religiosos entre las facciones de los wahaidís saudíes y lo de los chiíes ha llevado a que el mayor enemigo saudí realmente sea Irán. Curiosamente, Irán, que era un país claramente proamericano cuando estaba el Shah, se convirtió después de la captura de los rehenes de la embajada en el primer enemigo de los americanos. Y esa área de influencia se trasladó a los saudíes. Los saudíes reciben todo tipo de ayuda militar por parte de los americanos, con lo cual intentan trasladar. Pero esto es una relación muy débil, porque los americanos siempre han querido controlar el precio del barril del petróleo a través del control que hacían los saudíes, pero ya vimos que en la primera rebaja de producción de hará aproximadamente un año, los americanos no estaban a favor de que se hiciese y los saudíes lo hicieron. En cualquier caso, el que haya relaciones, bueno, en otro estilo, ¿cuántos tratados o acuerdos de Camp David entre los palestinos y los israelíes hemos visto? Pues mi generación ha debido de ver 4. Y al final siguen a bofetadas. Es decir, la franja de Gaza es un problema y Cisjordania sigue siendo otro. Pues igual, yo estoy convencido de que los chinos intentan intervenir o mediar para conseguir mayor influencia en los saudíes, pero no tengo claro que a largo plazo eso vaya a ocurrir. Obviamente puede generar una distensión que sería muy interesante para todo lo que es Oriente Medio, pero no creo que consigan aumentar su influencia allí a través de los saudíes por este tipo de acuerdos. Pero bueno, obviamente lo tienen que intentar. Miguel Ángel, en esa mirada en la que parece que China cobra parte monográfico en cada asunto, está también la mirada puesta en Taiwán, donde parece que se ha vuelto a elevar el discurso, el tono a un lado y a otro en Estados Unidos y en Pekín por esa visita de la presidenta taiwanesa y ese encuentro con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde Estados Unidos ha seguido hablando de la defensa de ese negocio de armas también con Taiwán, donde China dice que es una línea roja inquebrantable Taiwán y donde sin lugar a dudas está Taiwán, esa soberanía reclamada por esa región autónoma de Taiwán
y la tecnología que también está en Taiwán. ¿Es un foco de los focos que debe cobrar más protagonismo? ¿Es realmente el gran desestabilizador? Todo es desestabilizador en este mundo, pero de todo desde el principio de la humanidad. Vamos a ver, yo mucho más relevante que la visita de la presidenta de Taiwán a Estados Unidos para entrevistarse con el presidente de la Cámara, veo el anuncio que se ha hecho por parte de los americanos que nunca permitirán el que los chinos, los chinos peninsulares, la República Popular China, se apodere de las fábricas de Taiwán y que antes de que eso ocurra las harían estallar. A China el apropiarse de ese terreno, de ese trozo de tierra, de esa isla, es importante, pero no tiene un gran simbolismo. Y si fuese con un gran simbolismo, lo habrían hecho hace muchísimo tiempo. A China lo que le interesa es apropiarse de la tecnología de producción de los nanochips, los chips por debajo de los 4 nanómetros. Que solamente la tienen los taiwaneses. Ellos emprendieron hace cosa de 15 años una política de inversión estratégica que les ha funcionado muy, muy bien y que hace que los americanos ahora, bueno, pues hayan llegado de hecho a un acuerdo con ellos para que se implementen fábricas de fabricación de chips no tan pequeños, llegan a hasta 6 y 8 nanómetros, cuidado, por debajo del tamaño que ha sido capaz de hacerlo Intel, que es de 10. Curiosamente, en una zona, en una industria que necesita muchísima agua como la de los chips, se lo ponen en Arizona. Esto para que veamos el impacto político que tiene hacer ese tipo de cosas. Arizona ha sido siempre republicana y últimamente, bueno, pues fue un estado que votó a Biden. Bueno, volviendo a lo de Taiwán, la isla es muy difícilmente ocupable. Solamente puedes entrar con tropas marítimas por 2 o 3 sitios y son playas extremadamente defendidas. Con lo cual, claro, dicen, no, pero eso no hay ningún problema. Los chinos tiran 3 bombas y se acabó todo. Claro, pero eso es lo que no quieren. Lo que ellos no quieren es tirar 3 bombas, porque si no, ellos lo que quieren son la tecnología y las fábricas. La sensación que tengo es que como eso no puede ocurrir, y ya los americanos han dicho que, bueno, que proporcionarían o que harían a que sus amigos taiwaneses hiciesen estallar esas fábricas, que esto va a ser siempre un tira y afloja, pero que no se va a producir realmente una invasión de la isla, porque tampoco tendría mucho más sentido, ¿no? Elevaría o escalaría rapidísimamente el conflicto militar y no conseguirías nada. Y los chinos, que aunque el Partido Comunista Chino prohíbe las religiones, son mayoritariamente budistas y de ascendencia familiares budistas, son de hacer las cosas a largo plazo. Han estado conquistando el mundo, se los hemos estado permitiendo de la manera más estable posible, que no es mediante tropas militares, sino mediante la economía. No me creo que vayan a invadir Taiwán después de las declaraciones que se han hecho sobre hacer estallar las fábricas y bueno, pues obviamente tienen que replicar, pues porque hay que mantener el espíritu arriba, pero si hubiese tal peligro, ¿alguien se cree que la presidenta taiwanesa se iría a Estados Unidos a entrevistarse con un político? No tiene sentido. Cambiando de asunto, Miguel Ángel, quería también poner la mirada en lo que está siendo esa posición, ese acercamiento cada vez mayor, antes de nada, esa visita que lleva hoy Sergei Lavrov a Turquía, toda la mirada puesta, además este mes está en los próximos días en la inauguración de esa gran central nuclear, que es la gran obra de Rusia, esa Turquía que mira tanto a Europa, ¿no? De hecho, tenía, como esa dificultad que tiene la diplomacia europea con Turquía y cómo cada vez más se acerca a esa Rusia y Sergei Lavrov está efectivamente tratando, ¿no?, de sellar esa alianza que cada vez es más grande en materia energética, en materia comercial. ¿Cómo hay que interpretar ese acercamiento cada vez mayor? Entramos en otro de los focos de conflicto. Turquía es un país de la OTAN, pero es un país que ha solicitado la integración en la Unión Europea y la Unión Europea educadamente le ha dicho que no.
y que además que no es previsible que se lo permita nunca. Eso les ha llevado a decir que, bueno, pues que realmente Europa no es más que un gran reino cristiano, una alianza de cristianos, que como ellos son musulmanes, que tal y para acá. Pero Erdogan es un pequeño dictador. Una persona que, recuérdense que cuando se montó las revueltas aquellas, realmente nunca llegamos a saber si eran una revuelta, es un golpe de Estado o qué era. Lo que sí vimos fueron las represalias que tomó contra todo el que él pensaba que había participado y quitó arrestó, quitó de sus puestos, bueno, de todo, a una verdadera barbaridad de gente. Es decir, hizo una purga en todos los sentidos de la palabra. Claro, en este juego, donde además hace de parapeto de la migración de los sirios hacia Europa, bueno, pues se encuentra con que juega en todos los frentes. Por uno, en el frente de la OTAN, siendo la base de Ethernet una de las principales bases de la OTAN en esa parte del mundo. Segundo, porque recibe de alguna manera o está controlado por armamento americano. Tercero, pues porque recibe una verdadera barbaridad de fondos de los europeos para que controle la inmigración, que la controla cuando le apetece y cuando le deja de apetecer, la deja pasar una poca de gente y que le den más dinero. Y por otro, se pone de acuerdo con los rusos, que son los enemigos ahora mismo claramente de todos los occidentales, para que le hagan inversiones y así nos meta el dedo en el ojo. Por lo tanto, es como un foco de conflicto donde además no tiene pinta de que vaya a acabar, porque aunque Erdogan ha ido perdiendo fuerza en todas las encuestas, no está nada claro que su posible sustituto, en el caso de que perdiese, que dicho de paso digo que no lo creo, fuese mejor para Occidente. El candidato o la fuerza que lucha contra el partido de Erdogan. Entonces, vamos a vivir esto durante muchísimo tiempo. Es decir, yo creo que la época de la Guerra Fría era una guerra de espías donde no conocíamos prácticamente nada de lo que pasaba al otro lado del telón, más que lo que nos querían contar en las películas y lo que los servicios de inteligencia filtraban. Y ahora que se sabe absolutamente de todo, resulta que tenemos varios focos abiertos en varias partes del mundo que además son focos que tienen muy poco viso de que se vaya a resolver ni en el corto ni en el medio plazo. Estaremos pendientes de todos esos asuntos. Muchísimas gracias por esta visión, por este análisis de esos grandes asuntos geoeconómicos, geopolíticos que dictan la actualidad del día. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, un placer. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente.